Hoy vamos a hablar de un tema, vamos a hablar de un personaje muy controversial y muy importante en la historia de nuestro país. ¿Quién? Ni más ni menos, si el gran general Francisco Villa. Bueno, él se hizo conocer de manera social. Su nombre verdadero pues fue Doroteo Arango. En esta ocasión vamos a hablar no tanto en sí de él como héroe de la revolución, ni de su legado como tal, ni de lo que él hizo en favor de la revolución mexicana, ni de la propia nación, sino de todas las leyendas y todos los mitos y todo las historias que se hablan de él, leyendas de cómo obtuvo su poder, la leyenda de su tesoro perdido, él como un santo, en general es de lo que hablaremos hoy. Nosotros somos Yami González. Cristian Gerardo. Eduardo Escamilla. Bueno, de acuerdo a la historia, el señor José Doroteo se llevó un secreto a la tumba en sí, que tiene en alguna parte de México o en varias partes así dispuestos un tesoro. Dicen que tiene como varias cajas de madera repletas con... Bueno, si las llegas a juntar, pues juntan 7 millones de pesos. También que tiene una ubicación secreta, que tiene un botín de puros lingotes de oro. ¿Cómo cuál es la ubicación que se cree que se... No se sabe. No tiene como un lugar en específico. Un punto predilecto o un lugar No se así, tiene. no se tiene. Sino que bueno, es como una leyenda eso. Venga. Y en sí ese tesoro, como ¿qué mencionó Pancho Villa? ¿Él de qué mencionaba? No, él no mencionó nada. Sino que básicamente él... Bueno, ya sabes que los rumores se crean a base de gente. Ujú, De gente chismosa diciendo, creo que esto se llegó a formar por tal cosa. sí, Nomás fue una creencia a partir de su muerte. una creencia. O sea que no se sabe si el tesoro es real. No se sabe, Eso por era. eso dice que es una leyenda. Vaya, o sea, en general, ¿y de qué está compuesto el tesoro? ¿Joyas, monedas, oro? Mayormente, bueno, según las creencias, puro lingote de oro. Oh, ya. Pero otras de las creencias dicen que también son puro billete de... Bueno, pues sí, en sí dinero, pero compuestos en cajas, diferentes cajas. Y si llegas a juntar todas las cajas, son como 7 millones de pesos. Ujú. Lo que en su tiempo, pues sí sí es demasiado. Bastante fue en Sí. aquellos entonces. O sea, lo que ahorita son 7 millones de pesos, en aquel entonces valían pues más, ¿no? Y venga, ahorita, Sí. como son monedas antiguas de México, son los centenarios, yo digo que se triplicó, cuadruplicó el ingreso de esa fortuna. O sea, es el doble o cuádruple de lo que costaba en sí o de lo que es. O sea, más de 7 millones de pesos ya es como era puro oro, me imagino que ya... Venga, ¿en cuánto puede estar un centenario ahorita? Como en unos 200 pesos, ahora imagínenlo. O sea, Mames. es bastante lo que ahora es el Ujú. tesoro de... Bueno, en general. eso sí es que existe dicho tesoro. Claro, si es que está ese tesoro. Bueno, aparte del tesoro, bueno, entre las muchas creencias y leyendas que se tiene de él, claro que este tesoro y todo o sea, venga, lo que es. Francisco Villa fue un hombre de los más importantes en la historia de México. Un hombre de los más poderosos también, o sea, no creo que exista ni existirá algún otro líder, tanto social como político como militar, en lo que es pues este país. O sea, dudo mucho que en la historia a futuro venga alguien que pueda igualarlo o superarle. Pues entre dicho poder y lo que se cree de su tesoro perdido, es de donde se hace esta leyenda, que dicen, ¿de dónde viene este poder? ¿De dónde es que nace? Una prueba contundente era su inteligencia. O sea, él era un hombre muy inteligente, muy astuto, con una capacidad militar y de organización extraordinarias. Ujú. Eh, Bueno, aparte Fu- pues yo creo que por esas habilidades se le reconoció como el revolucionario, bueno, el héroe revolucionario que ahora Ujú. es, ¿no? sí, o sea, es prácticamente, él de hecho vendría siendo, digamos, un estereotipo de la Revolución Mexicana. Si alguien dice Revolución Ujú. Mexicana, me imagino que lo primero que te viene a la cabeza es la imagen de Pancho Villa. O sea, Ujú. él Bueno, hubo varios héroes, ¿no? Pero Ujú. ahorita pues estamos destacando a Pancho Villa. principalmente él es de los El primeros tema que llega. principal. Ajá. Bueno, según se cree que la manera que él obtuvo dichas habilidades fue mediante un pacto con el demonio. Según explica de que en algún momento encontró en la montaña me parece fue un toro que estaba ahí y que en él estaba el demonio montado, y según
pactó con él a cambio de su alma, venga, a cambio de obtener riqueza, poder en general, riqueza y poder desde lo social, lo militar, lo organizacional, y que su nombre pasara a la historia como alguien muy importante. Se creía mucho de esa creencia. Además, eso según explicaba otra leyenda, que según Pancho Villa, en el lugar donde él se quedaba a dormir, a la mañana siguiente él no estaba. O sea, por decirlo así, él aparecía ya en otro lugar. O sea, él se iba a acostar y aparecía en otro sitio ya muy, muy lejano. ¿Pero eso era cuestión de él o era cuestión de personas? Cuestión de él, o sea, que decían que él se metía a dormir y según se cree que él tenía la voluntad de teletransportarse a otros sitios, de poder moverse durante la noche sin tener que... Sin su ejército. Decían que él llegaba primero antes que su ejército, o sea, simplemente podía irse a dormir, pero a voluntad él podía hacerse aparecer y desaparecer en otro sitio. Es de lo que se cree, porque era muy extraño de que según relatos y anécdotas de la gente. ¿Y si nomás era madrugador? Pues sí, claro, pudiera ser que solamente Bueno, es que hay muchos factores Pues que pueden sí. ser, o sea, no es como de que digas, a lo mejor se teletransporta. Sí. Es que va a sonar muy ilógico que Es diga muy esto. curioso. Muy fantástico. Es que, porque de esto en sí suena muy ilógico, suena pues que es como raro, ¿no? Pues sí. Entonces, en una de esas hasta podría ser principios de que era sonámbulo, o como dijo Cristian, simplemente era madrugador, o como lo dices tú, simplemente se teletransportaba, simplemente como si fuera muy fácil, ¿no? Ajá. O sea, Sí, ahorita, déjame teletransporto ahorita a la cafetería. pero sí. Es como, o sea, había muchas cuestiones, la verdad, o Pues sea, sí. puede ser Bueno. cualquiera, nosotros no sabemos, simplemente son creencias, Por teorías. anécdotas del tiempo de la gente, ya que mencionaban que donde quedaba Villa, venga, porque en el tiempo de la revolución todos estos personajes lo que hacían era formar campamentos en ciertas comunidades, en ciertos sectores, sobre todo en municipios y en estados de aquí del país. Y lo digo por conocimiento propio de primera mano, o sea, por familia y relatos que se han dicho de familiares. Vaya, hablo de mis tatarabuelos, mis bisabuelos, que tuvieron en presencia al mismísimo Francisco Villa en persona, o familia mía que incluso trabajó con él, o sea, fueron miembros de sus dorados, o sea, venga lo que es, mi familia sí viene de gente de la revolución, vaya, o sea, sí, gente activa en la revolución, sí pelearon bueno, por lo menos mi tatarabuelo paterno peleó en el campo de batalla, en la toma de Zacatecas. Mencionaban esto, de que era muy raro de que él llegaba y en la noche se quedaba ahí, pero en la mañana ya todo su ejército sabía de que el general se había ido, o sea, simplemente... Vengan, Pero nada más él, ¿verdad? Sí, solamente él, y ya después uno de ellos decía que el general los esperaba en tal lugar y todo el ejército se movía hacia allá donde él estaba. O sea, es de las cosas muy extrañas que se cree. Por eso lo que va esa vía de que por medio de un pacto con el demonio obtuvo ciertas habilidades, tanto, venga, desde lo físico hasta lo paranormal y hasta ciertas habilidades extracorpóreas. O sea, venga, tenía poderes prácticamente, o sea, según el demonio le otorgó poderes. Entre las cosas que también se mencionan de Pancho Villa, que esto sí es una realidad, es su cabeza. Cuando él falleció, venga, fue enterrado allá en Parral, Chihuahua, pero como tal su cuerpo no, o sea, él se había ganado el odio de bastantes personas poderosas, desde los estadounidenses hasta miembros del propio gobierno mexicano en el del tiempo de... Pues no era del porfiriato ya, o sea, ya era el fin del porfiriato, ya era por, digamos, tanto de Huerta, de Victoriano Huerta, como de Venustiano Carranza, por lo que era muy... Pues no era fácil de domar, o sea, era por algo también, o sea, el centauro del norte, como le decían, no era fácil de controlar, en realidad no, él era muy, muy poderoso, y cuando él falleció, pues, se cree que se hizo una operación militar nocturna. Quien fue el coronel Francisco Durazo Ruiz, él era pues coronel del ejército, del batallón del ejército de Chihuahua, mandó a un pequeño ejército a tomar el cuerpo de Francisco Villa y decapitarlo, o sea, no tenía mucho de enterrado Francisco Villa, o sea, había muerto recientemente, tenía lo mucho como 1 mes, 2 meses, y mandó a que lo decapitaran y dejaran el cuerpo ahí llevándose la cabeza. Se empezaron a surgir muchas versiones de gente que entrevistaron en aquellos tiempos, sospechosos. El principal fue el coronel que menciono, Francisco Durazo Ruiz, que tanto que hasta los estadounidenses empezaron a ofrecer recompensas
para en quien encontrara la cabeza, o hasta incluso científicos de allá, de distintos institutos de investigación de Estados Unidos, eh, pedían recompensas a quien la encontrara para tomar su cabeza y estudiarla. Actualmente se desconoce el paradero de la cabeza del general Francisco Villa. Eso sí fue de verdad. Sí, o sea, fue de verdad, o sea, su cuerpo como tal sí fue decapitado, fue profanada su tumba y dejaron su cuerpo ahí. Ya actualmente no está en el cementerio de allá de Parral en Chihuahua, que está ahorita está en un mausoleo ahí en el Monumento de la Revolución en la Ciudad de México. Fue llevado en los años 60 desde el norte, alejado del norte, está ahí con todos los demás restos de Zapata, de Madero, de todos los demás en lo que es el Monumento de la Revolución. Ahí lo usan pues como un lugar, tanto como monumento, como también su lugar de descanso para estos líderes tan importantes en la historia de México. Bueno, aunque otra de las cosas a mencionar que también es como de que muy... Ahora sí, no se podría decir que controversial, pero igual se respeta las creencias de estas personas, son aquellas que lo santifican demasiado, ¿no? O sea... Es considerado por un gremio de la población como un santo. No es como tal un santo reconocido por alguna iglesia, pero es, digamos, un santo popular. O sea, Sí. de cierta manera una forma de imagen santa o de mártir, por decirlo así, al cual se le pueden pedir ciertos milagros que gente pues menciona que los ha cumplido el general. O sea, Sí, las personas que se han... Ahora sí que se han puesto de dévotas con él, dicen que, o sea, logra traerles como esa bendición desde lo más, o sea, desde lo económico, lo familiar, lo ginecológico, o sea, son muchas cosas y aún así la gente dice, es que esto es real y no hay como cierto paradero de que sea real, porque como lo acabas de mencionar, Samuel, la Iglesia Católica no ha dado ese proceso de beatificación hacia Pancho Villa. O sea, no es una leyenda eso. No, o sea, eso es real, o sea, de que la gente lo adora, bueno, más en el norte de México, de que la gente adora a Pancho Villa, lo adora, o sea, le hacen fiestas, o sea, fiestas como patronales, le rinden culto, todo, o sea, todo eso es real, pero no hay algo que garantice que Pancho Villa sea un santo, ¿sí me entiendes? sí, es de estos llamados santos populares. Ajá. Que ciertas poblaciones, ciertos lugares, ciertos grupos étnicos a veces consideran a alguna persona que de verdad existió como un santo que, puede según concederles milagros, como puede ser Jesús Malverde, Ajá. o sea, que es el santo de los narcos. Bueno, el santo de los narcos Bueno, y todas estas personas. Bueno, creo que al igual tanto Malverde como La Pancho Santa Villa, Muerte incluso Ujú. también es otro. Bueno, porque es que algo que tienen en común es que la gente lo adora por ser una especie de Robin Hood, a ambos. Porque aunque Pancho Villa sí tenía sus defectos, pues siempre estaba ahí como para servir a los necesitados, digamos que ahora sí que a los suyos. O sea, tenía tanto su parte buena como su parte mala. Creo que al igual que Malverde, o sea, los dos siempre se enfocaron en ayudar a los pobres, a los Ujú. necesitados. Y es por eso que la gente, cuando pues obviamente seguía a Pancho Villa, va de generación en generación, en generación, en generación, con la misma idea o con la misma creencia de que pues Pancho Villa era alguien que ayudaba. Sí, alguien que ayudaba, y por ende como que toman de si se le pide este favor o este milagro a alguna de estas personas, su espíritu lo va a escuchar a la persona y se lo puede conceder. Como estos santos, por ejemplo, Jesús Malverde, que sí existió, o sea, él fue de verdad. Podemos también mencionar tal vez algo más de gremio, por ejemplo, Sara de Marsella, para el pueblo gitano es su patrona, o sea, Ujú. o también está el niño Fidencio allá en Michoacán, de que Sí, igual también. era pues un curandero de aquel tiempo, y según si después de muerto todavía puede, con Sí. ciertas personas con las capacidades de captar su esencia, su espíritu, puede todavía curar personas, es lo que se cree. Y es justo igual que Pancho Villa, o sea, no está santificado por las personas, o Por sea, la no población en por el general. Vaticano, o sea, que hayan pasado por ese proceso de que la Iglesia Católica o el mismo Vaticano los haya como examinado, investigado y decir, no, ¿sabes qué? Mira, ellos sí han pasado así como por procesos de que ayudan a la gente, sí, pero no es como mayor el objetivo, ¿saben? Para Ujú. poder considerarlos un santo. Como tal uno. Bueno, es que también la iglesia, tú dijiste que la iglesia no le ha dado como Ese proceso de decir si sí o no. O sea, que la iglesia aquí ya no tuvo nada que ver.
No, es que la iglesia es la que le juega. Oh, O sea, la iglesia justamente es la iglesia la que tiene que ver, porque es decir, no puedes adorar, bueno, o sea, sí puedes, bueno, según tus creencias, yo respeto. Es decir, no es lo mismo adorar a Pancho Villa que adorar a cualquier otra figura religiosa como lo es, no sé, la Jesucristo. Virgen de Guadalupe. Ok, ok. O sea, no es lo mismo, ¿sabes? Porque obviamente, bueno, aquí ya la Virgen es otra cuestión, pero aquí pues Pancho Villa es, o sea, tiene que haber pasado por ese proceso de la iglesia, como dije, que es como para decir, no, mira, ¿sabes qué? Hizo tal esta cosa buena, hizo más, o sea, ya, o sea, que logrado un objetivo de cosas muy buenas, lo cual está demasiado lejos. Venga, Roma en sí se opone mucho, hasta ellos mismos aconsejan no tenerle fe a este tipo de santos, según ellos, porque fueron en su gran mayoría a veces personas que vivieron más como delincuentes que como Ujú. personas de bien, digamos, ni siquiera tuvieron, ellos dirían, muerte de los justos, o ni siquiera su muerte puede considerarse como mártir, ya que ellos consideran que no eran personas buenas, vaya, eran ladrones, eran asesinos, eran tal vez personas, bueno, en algunos casos tal vez personas ayudadas por el demonio. Justo, y Ajá. Pancho Villa era de ese tipo de personas que dividían a la sociedad en dos, o sea, para unos era un bandolero, asesino, lo que tú quieras, pero para otros era un héroe, era un ejemplo a seguir, un dios. Era un hombre bueno. Ujú. Como, bueno, como tú dijiste, se quedaron como la mitad piensa esto y la mitad piensa el otro. Ujú. Oh, ya. Es muy curioso todo esto que pasa cuando son santos, por ejemplo, yo, bueno, he sabido de personas que según, sobre todo los que dicen son curanderos, esta clase de señores que soban, que barren, que tienen según la capacidad de captar el espíritu de dichos personajes. Por ejemplo, conocí a un hombre, bueno, supe de un hombre que según por medio de un trance podía, según el espíritu de Pancho Villa, entrar en su cuerpo, tomarlo, les llaman cajitas, o sea, ellos se dicen así que son las llamadas cajitas. Y pueden entrar a este espíritu y según interceder en ellos, interceder en personas, puedes hablar según cara a cara con él, puedes, digamos que toma posesión de su cuerpo y te concede algo, o sea, te ayuda, alguna persona, digamos, enferma de algo, esta entidad lo puede sanar, lo puede ayudar. Es lo mismo que se pasa con toda esta clase de santos, bueno, según que se tiene fe y que son efectivos, ellos mencionan. Sí, sí, justo. Y bueno, una de las frases, bueno, no es como frase, es la oración que estas personas utilizan. Suena, bueno, no suena, es así. Suena más o menos Dice así. así. En el nombre de Dios te pido que me ayudes, así como ayudaste a los necesitados, así como venciste a los poderosos. Es como dije, o sea, creo que esta oración refleja lo que estamos diciendo. Ujú. Que él ayudaba a los más necesitados y que a lo mejor en otro plano él puede seguir ayudando a los que creen en él. Sí. Pero en sí hay como, en sí hay como, ¿cómo se llama? Evidencias de que ha logrado curar personas. Las personas que han confiado, o sea, como dije, las personas que le han pedido, o sea, dicen que les ayuda económicamente, o sea, en cuestión Eso de sí, dinero, en cuestión de económicamente. por eso, o sea, es lo que te estoy diciendo, Y de que también de las personas, salud. exacto, en la salud, en la familia, en todo les ha ayudado. ¿Y eso no se formaría como, digamos, parte de chantaje por la gente que no cree en eso? No, porque, o sea, es que las creencias tienen que ser respetadas, ¿ok? O sea, no es chantaje. Si tú quieres creer en él, está bien. O sea, no te están chantajeando, no Venga, te están diciendo Pues no es que cree muy en él. creído por el hecho de que pues ya es muy subjetivo eso, que, por Ujú. ejemplo, puede ser pues dependiendo de la persona y también si alguien pues no quiere creer que de verdad Francisco Villa va a venir desde el más allá a tirarle un paro, pues es muy independientemente de eso, o sea, vaya, es más que nada la propia creencia, la fe que en sí hay dos formas de ver la fe, vaya, o sea, puedes verla desde la fe del corazón, que por ejemplo lo que es líneas, por ejemplo, bueno, sobre todo los cristianos y católicos ven como la fe del corazón, la fe que en ti nace, que proviene de tu espíritu, y otra que es la fe de tu mente, o sea, que ellos creen que con el simple hecho de, por ejemplo, que dirían que de manifestarlo puede suceder, como que de Sí. pedirlo en tu mente, pensar que yo sé que Pancho Villa me ayuda, yo sé que si lo invoco, yo sé que si le prendo una vela a una imagen de él me va a ayudar, y es como que empezar a mover aquí, arriba en la cabeza, ting, 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 así que empieza a moverse
Y es como según funciona este tipo de cosas. Por eso es que Roma... O sea, como tener un tipo de fe y devoción. Ajá, por eso Hacia es que Pancho Villa. Roma no lo toma, allá en el Vaticano no es considerado como algo verdadero, lo toman como una práctica herética por el hecho de que, pues venga, no es ninguna persona, por empezar fueron personas, según ellos fueron delincuentes, no Ujú. fueron personas buenas, se les adjudica ciertas habilidades demoníacas por intercesión de Satanás, y para empezar lo que se dedicaron y que no hay ninguna prueba fidedigna, según, bueno, en Roma tienen por decirlo, un manual donde se establece cómo identificar a un milagro verdadero por parte de que tiene que venir desde arriba, porque según mencionan que también puede ser algún tipo de ayuda de intercesión de las tinieblas. Según hay, bueno, es una cuestión muy teológica esto, pero es a donde va, por eso es que ellos no han hecho santo a ninguna de estas personas o reconocido por la iglesia porque según no cumple con todos los estándares para ser considerado como un milagro, venga, sería divino, si no se parece más algo, puede ser una mentira o ellos mismos lo Ujú. consideran como una Ah. intercesión del demonio en la tierra en sí. Es lo que yo me preguntaba, de que si no había personas que lo consideraban eso mentira. Ujú. Lo consideran mentira a veces porque pueden ser cualquier cosa muy, pues no como tal, como de un milagro, vaya. Por ejemplo, a lo que sé, para que Roma considere un milagro verdadero por parte de un santo, tiene que ser una persona curada, en este caso, si es algún milagro en salud de alguien, de una enfermedad que estaba confirmada como tanto terminal como incurable. Por ejemplo, una persona con un cáncer muy avanzado, si esta persona se cura y con ayuda de pidiéndole ayuda a alguna persona que haya tenido cierto reconocimiento, sobre todo más en los niveles de la iglesia, puede ser considerado como una prueba para llevar esto al proceso de beatificación. Simplemente hacerlo beato, la canonización está después hasta que haya más milagrados. En cambio, si es una persona que se curó, no sé, de algún tipo de enfermedad como, no sé, desde lo más simple, desde una gastritis hasta una fiebre y simplemente se curó, la iglesia no lo considera como tal porque era una enfermedad curable y pudo haber sido proceso natural del propio cuerpo que luchó contra la enfermedad. Pero en cambio fue una enfermedad como digamos esclerosis, cáncer, VIH y que se haya curado después de tenerle fe y pedirle a dicho personaje por medio de Dios, es cuando se puede considerar como una de las pruebas para llevarlo a la beatificación y por ende llevarlo a la canonización, para ya tomar reliquia de su cuerpo y hacerlo oficialmente y estar puesto en el listado de los santos de la Iglesia Católica. Y así. Bueno, aunque según Farfán, bueno, que es como alguien que se está dedicando pues a la investigación de Señor. no de este señor, sino de esta, ahora sí que de este, Movimiento sí, religioso. exacto, de este movimiento religioso hacia Pancho Villa. Pues bueno, dicen que según esto, su devoción se debe desde los años 70, o sea, desde los años 70 lo están adorando, Sí. pero más que nada pues por la falta de acceso a servicios médicos y el desempleo, o sea, es decir, la falta de esto pues ha como, digamos, ¿cómo decirlo? Ha ocasionado como un derrape en el culto, es decir, que a falta de esto, entonces mucha gente va y cree en este señor, Pancho Villa, que es como decir, no, es que no tenemos servicios médicos actuales de lo que eran en los años 70, entonces es como de le voy a pedir a Pancho Villa y mágicamente era como, bueno, no es que no es mágicamente, pero era como de que se curaba, ¿no? Ujú. Al igual que la falta de empleos, es como decir, no, ¿sabes qué? Mira, no tengo empleo, pero le voy a pedir a Pancho Villa que me dé un empleo. No, o sea, es que no en ese sentido, sino en el sentido de que le rezan, o sea, de que le rinden culto. Es decir, y van y le piden empleo, es como de, y al día siguiente, ya tengo empleo, hay una vacante vacía. Entonces, bueno, pues esta adoración ocurre desde los años 70 pues hasta la actualidad, pero como dije, la actualidad solamente jugaría en el norte de México. O sea, en el norte de México es donde más lo veneran. Oh, ya. Es bastante ya su adoración, vaya. Ok. Bueno, seguidores, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en este capítulo en su podcast de preferencia. Fue un gusto estar con ustedes, la verdad. Esperamos les haya gustado, les haya interesado este tema. Les pedimos por favor que le den manita arriba y suscríbanse al canal. Muchísimas gracias. Nosotros fuimos Yami González. Cristian Gerardo. Eduardo Escamilla. Bye.
ya vamos de Morelia para Patzingán. Acaban de contar una historia. Se encuentra un muchacho sentado entre las vías y le dice que si por favor le podía ayudar. Y pongo la oreja ahí y justo escuché, el día que me muera. Está la hacienda, bueno, o sea, es conocida popularmente como la hacienda del monje del diablo. Se nos quedó viendo fijamente y después de unos segundos miramos cómo extendió unas alas enormes y empezó a volar. Unas alas enormes y empezó a volar.